Buen día, profesora y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre el decreto 1278 del 19 de junio del 2002. Mi nombre es María Camila Jaraba de León y este decreto básicamente habla sobre el docente. Vamos a comenzar con el capítulo 1, el cual nos muestra el objetivo, la aplicación y el alcance de este decreto, y básicamente nos ayuda a regular las relaciones del Estado y nos ayuda a entender de que está garantizado para la docencia que esté ejercida por educadores idóneos y esté reconocido por la formación, experiencia y desempeño que tengan estos mismos. Asimismo, es básicamente regular de forma óptima el Estado con sus servidores. También la aplicación básicamente nos ayuda a entender las normas que vamos a tener en esto y la vigencia que se encuentre presente entre los docentes, directivos y servicios o personas que están en servicio del Estado, según los niveles de ¿qué? Preescolar, básica, primaria y secundaria, media y quienes estén asimilados bajo esta conformidad. Nos ayuda también a entender que somos profesionales de la educación, que tenemos una función como docentes y que podemos estar a veces divididos entre docentes y docentes directivos, los cuales van a ser los que desarrollan de forma directa y personal con los alumnos, o aquellos que también desempeñan actividades de dirección, planeación, coordinación y administración de estos estatutos. Cuando hablamos del capítulo 2, básicamente estamos hablando de los requisitos y procedimientos para ingresar al servicio educativo estatal y las clases de nombramiento. Cuando nosotros hacemos o vemos el artículo 7, del 7 al 9, básicamente estamos hablando de la vigencia del decreto para ingresar, de las etapas que debemos cumplir en el concurso y saber que es un proceso público mediante el cual se evaluarán las aptitudes y experiencias de una persona. Esta convocatoria básicamente nos ayuda o se divide en qué: en inscripciones, verificación de estos requisitos, selección, publicación, clasificación, publicación de resultados y listados de elegibles. Cuando hablamos del capítulo 10, básicamente estamos hablando de los requisitos especiales, básicamente, y es para los directivos docentes. Y es que tenemos que tener en cuenta que para poder concursar o aspirar para ese crédito, tenemos que haber estado básicamente por lo menos 4 años con experiencia laboral. Cuando es el caso de una educación media, tenemos que tener por lo menos 6 años de experiencia. Hablando de los otros artículos del 11 al 13, básicamente es las cargos por provisión, que básicamente cuando hay una vacante y se suple o se nomina a alguien para proveerla. Cuando hay un nombramiento de prueba, que básicamente es tener 4 meses de prueba. Cuando hay nombramientos provisionales, que también es cuando se busca transitoriamente a algún docente para el empleo. Cuando también hablamos del artículo 14 al 15, básicamente son los encargos que se le designa a una persona de forma temporal, y la prohibición es básicamente pues que la persona no es óptima para el nombramiento provisional. Hablando del capítulo 3, podemos hablar de la carrera de escalafón docente, que es muy importante, dado que la carrera es el régimen legal que ampara al ejercicio de la profesión docente en el sector público. Y básicamente nos ayuda a poder conocer y administrar de forma óptima la carrera, o sea, como una vigilancia a estos educadores y procurar su justa remuneración. Cuando hablamos de este ingreso, básicamente se ve directamente inscrito al escalafón docente, y hablando del escalafón docente, vamos a considerar de que está dividido por grados y subniveles salariales en A, B, C, D. Entonces, también podemos tener que en el nivel salarial vamos a encontrar que acredita un título académico y que básicamente también después de 3 años del servicio se pueda reubicar. Hablando del grado 1, vamos a encontrar a los normalistas superiores, en el grado 2 a los licenciados en educación o profesional con un título diferente, y en el grado 3 a los profesionales licenciados. Esto se puede ver afectado, vamos subiendo de grado, de subnivel, cuando nosotros tenemos o más experiencia o vamos sumándole títulos a nuestra carrera profesional. Cuando hablamos de los escalafones en los directivos docentes, básicamente como una correspondencia según el crédito o el título que estén inscritos. Hablando de el artículo 23, 24
básicamente el ascenso y la exclusión de estos escalafones, que básicamente según la entidad territorial que los esté gobernando. Y también se puede decir que la exclusión del escalafón, esto es muy importante, la exclusión del escalafón es básicamente por causales genéricas del servicio o una no óptima rendimiento, un no óptimo rendimiento en el empleo. Cuando hablamos de reintegro al escalafón, básicamente es cuando llega transcurrido el tiempo de inhabilidad que se le ha dado a la persona. Hablando del capítulo 4, hablamos de niveles de evaluación, en donde los vamos a tener por tipos, que son por periodo de prueba, desempeño anual y competencias, las cuales nos van a nosotros a permitir básicamente saber que no se puede evaluar menor a 4 meses según el respectivo, y esto se equivale básicamente a una calificación igual o superior al 60% de la que debemos sacar. La evaluación por desempeño no se puede ser menor a un término de 3 meses, y esto se da por el gobierno nacional, que reglamenta la forma de evaluación por desempeño. Cuando nosotros hablamos de evaluación por competencias, no se puede hacer en un término menor a 6 meses, y también está evaluado por el Ministerio de Educación Nacional. Los principios que vamos a ver básicamente nos permiten que cumplir de forma óptima el proceso de la evaluación y las calificaciones de las posiciones asignadas. Cuando hablamos del capítulo 5, básicamente hablamos de ¿qué? De derechos, deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades en este cargo. Estamos de acuerdo que aquí entra el Código Disciplinario Único y los reglamentos vigentes para cada ente. También está que entra como derecho, que las evaluaciones están ¿para qué? Para ser estimulados a la superación y la eficiencia, y que una formación y capacitación docente es obligatoria para la actualización de los conocimientos y contribuir de manera sustancial al mejoramiento de las habilidades. Los principios y valores fundamentales del docente es saber y reconocer que siempre tenemos que tener dignidad como ser humano y regulación para facilitar la práctica de los propios valores. Hablando de deberes, básicamente es que buscar de manera permanente el incremento de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, cumplir con un calendario que lo establece el gobierno nacional, educar a los alumnos con principios, observar la conducta, mantener relaciones cordiales siempre. Y las prohibiciones es, entre muchas, vamos a decir algunas: vender objetos o mercancías a los alumnos dentro del centro educativo, asistir al lugar de trabajo en estado de embriaguez, portar elementos cortopunzantes o que hagan daño, realizar o abandonar labores, manipular a los alumnos, entre otros. Cuando hablamos de abandono de cargo, básicamente esto lo hablamos en el artículo 43, nos dice que cuando el docente sin justa causa se aleja del cargo. Y cuando hablamos de inhabilidades, que lo hablamos en el artículo 44, básicamente decimos que cuando la Constitución y la ley, que está en el Código Disciplinario Único, dice que los educadores padezcan alguna enfermedad o que los educadores no se encuentren en pleno goce de sus facultades mentales. Cuando hablamos de incompatibilidades, es básicamente cuando estamos en un estado de jubilación, vejez o situaciones similares. Pasando al artículo 6, que es uno de los más importantes para nosotros, que son los salarios, incentivos, estímulos y compensaciones, las cuales nos ayudan a nosotros a ¿qué? A tener, gracias al gobierno nacional, en la ley cuarta de 1992, establecer la escala única de salarios, y gracias también el decreto ley 2277 de 1979, nos ayudan a entender también que el salario es el ingreso de la carga docente. Los estímulos y compensaciones se dan gracias a ¿qué? A las disponibilidades presupuestales que hay en el gobierno, y estos estímulos también nos dicen que los docentes estamos vinculados a comisiones de estudio, pasantías, y podrán estimularse bajo también investigaciones o que estemos inscritos a sectores educativos de innovación o experiencias significativas. Las reglamentaciones es básicamente que se afectan en el marco legal y están establecidos por cuantías, formas, número de beneficiarios, condiciones y garantías. También obviamente están por mérito, objetividad, buen servicio e igualdad.
Cuando hablamos del capítulo 7, básicamente estamos hablando de situaciones administrativas que, pues como todo ser humano, debemos solucionar. Y es básicamente que debemos estar en un servicio activo para poder realizar estos servicios, desempeñar nuestras funciones. Podemos también ver en el artículo 51 que tenemos que estar en un servicio activo donde tenemos que ejercer nuestras funciones propias del cargo, y esto se ve gracias al gobierno nacional. Cuando hablamos de traslado, que también es importante, es proveer al cargo o directivo docente vacante definitiva de forma activa para la propiedad de las funciones afines que necesitemos. En la modalidad del traslado, básicamente tenemos que ver siempre las razones y la solicitud propia. Obviamente eso está reglamentado por el gobierno nacional. Cuando hablamos de comisión de servicios de estudio o servicios, básicamente siempre tenemos que tener que no se puede hacer servicios de comisiones de carácter permanente ni en el estudio, y en el carácter de servicio básicamente es por 30 días, mientras que en el estudio pueden ser, gracias a los artículos 48 y 49, máximo 2 años. Cuando hablamos de permisos, básicamente tenemos que tener en cuenta que los directivos y docentes estatales tenemos derecho a estos permisos remunerados por justa causa, básicamente por 3 días hábiles consecutivos en un mes. Los permisos no generan vacante transitoria ni definitiva del empleo, así que cuando hablamos de permisos sindicales también tenemos que tener en cuenta que esto es de acuerdo a la ley y reglamentos al respecto. Cuando hablamos de licencia no remunerada, básicamente es hasta por 3 meses. Licencia deportiva básicamente es según la reglamentación de la ley del deporte y las normas que lo reglamentan. Algo muy importante cuando hablamos de vacaciones es básicamente que tenemos derecho a vacaciones colectivas de espacio de 7 semanas en el año, las cuales podrán ser distribuidas entre 4 semanas al finalizar el año escolar, 2 semanas durante el receso escolar a mitad de año y 1 semana en Semana Santa. Cuando somos meritorios a suspensión de cargo es básicamente cuando están impuestas por autoridad judicial, por la Procuraduría o instancias oficiales de control interno. Y retiro de servicio básicamente es por renuncia, por obtención de jubilación o vejez, muerte, incapacidad, inhabilidad sobreviviente, destitución del cargo o por declaratoria, entre otras. Cuando hablamos del capítulo 8, básicamente es la asimilación de ¿qué? De los títulos profesionales inscritos en el escalafón según el decreto ley 2277 de 1979, como dije anteriormente, en donde básicamente los educadores tenemos que asimilar el nuevo escalafón y obtener una clasificación satisfactoria en esta prueba. La consecuencia de esta asimilación es que debemos requerir o renunciar al cargo anterior para poder ser nombrados de nuevo. Esto nos da paso al capítulo 9, en donde básicamente el personal administrativo, que son aquellas personas que se encargan de regular también la vinculación y administración, está unido al Código Sustantivo del Trabajo y reglamentos internos, en donde pues será dispuesto por normas nacionales. También hablamos de los educadores de establecimientos privados, en donde vemos que el régimen laboral aplicable para estos educadores es básicamente establecido por este código también, y se debe establecer únicamente por esa forma. Estos establecimientos se deben vincular a su planta docente personas reconocidas con una ética y pedagogía idónea y dispuestos para la inspección, siempre vigilancia y control según expida los reglamentos del gobierno nacional. Bueno, esto fue todo. El decreto básicamente está actual y está vigente. Muchas gracias.